Ahora, el tercer ejemplo que nosotros tenemos y encontramos en el Nuevo Testamento es la narración del hombre ciego que se encuentra en Juan capítulo 9. Ahora, no solamente era ciego, enseguida lo vamos a leer, pero la narración nos dice que él era ciego de nacimiento, nació así. Y como Jesús pasó junto a él y vio la condición en la cual se encontraba, se detuvo. Nos dice la narración de la siguiente manera. Juan capítulo 9, empezando en el verso 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Este hombre ciego tuvo una gran fe para hacer exactamente lo que Jesús le dijo. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, y lo hizo. Se lavó. Cuando regresó, ya había sido curado de qué? De su Señor. Ahora, fe en Dios no es meramente creer. Fe en Dios es creer y el apóstol Santiago en el capítulo 2 dice en el verso 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente. Ahora, si habláramos nosotros del mundo en general, adelante chicos, ya puedan, sigan, busquen puesto, ya puedan, sigan. Yo me voy a esperar aquí un momentito antes de continuar mientras ustedes se ubican. Bien pueden. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente. El mundo en general, ¿qué tiene? ¿Usted cree en Dios? La mayoría de la gente le contesta a uno ¿qué? Oh sí, claro, yo creo en Dios. Pero la fe sola no es suficiente. Creer exclusivamente no es suficiente. Uno le escucha a la gente: no, yo tengo mucha fe en Dios. Pero cuando uno le muestra en la Biblia lo que Dios dice que tenemos que hacer, dice: no, momentito, no, hasta ahí llego yo. Ahora, el mismo texto en Santiago antesito nos dice que los demonios también ¿qué? Los demonios tienen fe, pero tienen algo diferente a nosotros. Es que esos demonios que creen en Dios tiemblan. ¿Tiemblan de qué? Porque ellos saben. Y nosotros que decimos que creemos en Dios, nos da un pepino si sí o si no, si lo hacemos o no lo hacemos. Jesús mismo habló de la necesidad de no quedarnos exclusivamente en creer. En Mateo 7 dice en el verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por decir creo, yo no voy a entrar al reino de Dios. Yo les hablaba a ustedes de una película que se llama, no sé cuántos de ustedes la hayan podido ver. Ya me olvidó. No. De un ateo, un debate entre un ateo y un estudiante. Dios no está muerto. Y el ateo, que era el profesor de filosofía de la universidad en donde asistía este
cristiano, le entabló el debate en donde el joven tenía que demostrar la existencia de Dios, pero el primer día de clases el profesor de filosofía exigió que cada uno de esos estudiantes escribiera con su nombre, firmándolo, una hoja en donde dijera: Dios está muerto. Y él fue el único que no lo hizo. Y el profesor, procurando ridiculizarlo ante sus compañeros de clase, le dijo: bueno, usted y yo vamos a tener un debate. Usted se va a encargar de demostrar que Dios no está muerto, y yo me voy a encargar de refutarle a ustedes y de demostrar que Dios está muerto. Al final, en la película, el profesor de filosofía, ese profesor de filosofía, buscando a su esposa, un auto lo atropella. Y salen de otro auto un cura con otro amigo a atenderlo a él, que está en el piso ya ahí desangrándose y muriendo, y le dicen: acepte al Señor. Y pero es que yo no creo en él. No, acéptelo. Y el hombre ahí ya boqueando con sangre en la boca dice: acepto al Señor, creo en él. Y el hombre decía: ya puedes irte en paz. Porque lo que muchos creen es que solamente con el hecho de decir que Señor, Señor, vamos a entrar al reino de los cielos. Recuerden que para entrar al reino de los cielos el camino, ¿cómo es? Es estrecho y la puerta es angosta. ¿Y cuántos entran? Pocos, dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y pone la condición: hay que creer, pero ese creer tiene que estar acompañado de ¿qué? De obediencia. Si no, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe en Dios es un llamamiento de Dios esencial, tan esencial como la obediencia. Hasta que este hombre ciego del cual nosotros estamos leyendo no hizo lo que Jesús le dijo que hiciera, no fue sano. Él no fue sano cuando iba. Él no fue sano cuando estaba ahí al pie del estanque de Siloé. Él fue sano después que hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Ahora, Jesús le dijo cuándo sanaría. ¿Cuándo le dijo que sanaría? Cuando se lavara. Cuando fuera y se lavara. Y también le indicó el lugar donde todo eso ocurría. La sanación, hermanos, no estaba en el lodo. La salvación tampoco estaba en el agua. El poder de sanación, ¿en quién estaba? En la fe. En nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene el poder. Cuando el hombre ciego hizo lo que el Señor le mandó, fue sanado. El lavarse en agua no explica cómo el hombre recibió la visión. Explica cuándo recibió la sanación. Cuando fue al agua. Porque el cómo no es lo que se está discutiendo aquí, sino el cuándo. Y también notemos el orden de la sanidad de este hombre ciego: creer, obedecer. Finalmente, entonces, ¿qué? Pues sanar. Los tres casos que nosotros hemos visto: el registro de la serpiente de bronce, el de Naamán, general del ejército del rey de Siria, y el hombre ciego, ilustran un principio que nosotros encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo: el principio de la obediencia. Sin obediencia no hay nada. A las personas en estos registros, hermanos, se les pidió a cada una de ellas que obedecieran. Si te muerde la serpiente, ¿qué tienes que hacer? Mirar a donde está el asta con la serpiente de bronce.
para que te limpies de tu lepra, para que seas curado de tu lepra, no solamente tienes que creer, sino que tienes que ir a sumergirte 7 veces, no 5, ni 6, ni 3, 7 veces en el río Jordán. Y para que se te cure la ceguera, tienes que ir al estanque de Siloé, ¿y qué? Y lavarte. En cada uno de estos casos se requirió de obediencia. Y nosotros conocemos muy bien la historia del rey Saúl. Algo que le dijo Samuel el profeta al primer rey de Israel, al rey Saúl, son estas palabras que están en el capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿En qué se complace Dios? Dios se complace en los holocaustos. Claro, ahí lo está diciendo que sí. Se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. A Dios le agradan nuestros sacrificios, ¿o no? Claro, pero por encima de los sacrificios, Dios espera ¿qué? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A sus palabras. Para aquellos hermanos que están asistiendo los miércoles, hay unos que no vienen aquí los miércoles por varias razones. Por cuestión de trabajo, otros porque no les dan el más mínimo interés en venir y no están obedeciendo a Dios. No están obedeciendo ¿qué? A sus palabras, porque Dios dice en su palabra: no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y algunos de ustedes ya cogieron la costumbre de volverse cristianos nada más de ¿qué? De domingo. Son cristianos domingueros, no más. Así que pilas con eso, hermanos. Mucho cuidado. La obediencia. Dios se agrada de los sacrificios. Dios se agrada de los holocaustos. Pero por encima de eso, lo que Dios espera es que obedezcamos a sus palabras. Ahora, volviendo a lo que decía hace un momento, para aquellos hermanos que han estado asistiendo a las clases de los miércoles, estamos hablando del caso del rey Saúl. Este contexto de 1 de Samuel 15 habla de él, del rey Saúl, de una instrucción que Dios le dio. Pero él fue y la hizo. Pero la hizo ¿cómo? A medias. Ahora, yo no me voy a detener a leer este capítulo 15, pero sí lo que aprendemos en el capítulo 15 de 1 de Samuel es que para Dios casi obedecer es igual a desobedecer. Con Dios no vale casi. Y para que tengan una idea, y sobre todo aquellos amigos que nos están visitando hoy que no conocen la historia, los voy a invitar para que vayamos allá un momentito y vamos a leer unos cuantos versículos. 1 de Samuel, capítulo 15. Dice, empezando en el verso 1: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Si usted conoce bien la historia, sabe que cuando el pueblo de Dios salió de la esclavitud en Egipto, liderados por Moisés, camino a la tierra prometida, estos caballeros, los amalecitas, los atacaron. Israel no tenía ejército. Y como dice la escritura, salieron 600,000 de a pie, sin contar mujeres y niños. En un total así aproximado unas 2 millones de personas. Ahora, pero cuando ellos los atacaron, no los atacaron de frente, los atacaron en la retaguardia. ¿Cuántos se demoraron para ir a avisarle a Moisés, que estaba adelante guiando al pueblo con los hombres? Nos están matando atrás. ¿Cuántos de ustedes se demoró para llegar a los hombres? Cuando llegaron ya habían matado
a muchos israelitas. Entonces Dios les dice: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces le dice al rey Saúl: ve pues y llegue a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué tenía que hacer? Acabar. No debía perdonarle la vida a nadie, incluidos quienes, aún los de pecho, los niños de pecho. Ahora, esos son algunos de los versículos que no me voy a detener en eso, pero lo voy a dejar ahí. Que muchos dicen: no, es el Dios de la Biblia, ese es un Dios sangriento, ese es un Dios que se deleitaba en la matanza, porque mire lo que dice ahí: mandó a matar a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, y a los que no tenían que ver nada en el asunto, las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. Entonces ese no es un Dios misericordioso. Por eso yo no creo en esta Biblia. Bueno, yo no voy a hablar de eso ahora. Bueno, dice la escritura que Saúl fue, y cuando el profeta le hizo presencia, Saúl sale a recibirle y le dice: mi señor Samuel, yo hice tal cual como Dios me manda. ¿Sí? Bueno, dice el verso 12, verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra. Mentiroso. Primera mentira, y bien grande la que se echó aquí Saúl. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dice: mentiroso, mentiroso, mentiroso. Como el de la película. Porque lo delataron, ¿quiénes? Los animales. Los animales empezaron a decirle allá: mentiroso, mentiroso, mentiroso. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué estaba escuchando Samuel de las ovejas y las vacas? Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Aquí estamos todas nosotras. Aquí estamos. No nos mató. Mentiroso. Eso es lo que le estaba diciendo a Samuel. Porque la orden era ¿qué? Verso 3. Y él, Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, alumnos de pecho, vacas, ovejas, camellos. ¿Qué hizo con el rey? No lo mató, le perdonó la vida. Por eso estamos nosotros leyendo aquí en el verso 22 que dice: Samuel le dice al rey Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los hombres. Obedecer es mejor. Prestar atención es mejor. El creer tiene que estar acompañado de obediencia. Si no, no sirve. Cuando uno cree los hechos y los obedece, cuando uno cree los hechos y obedece los mandamientos del Evangelio, entonces ¿qué voy a recibir yo de parte de Dios? Sus bendiciones. Cuando el israelita creyó y obedeció, ¿qué ocurrió con él? ¿Fue sanado de qué? De la mordedura de la serpiente venenosa. Cuando Naamán creyó y obedeció, fue y se sumergió 7 veces en el río Jordán, ¿qué recibió como recompensa de parte de Dios? La sanación de su lepra. Y cuando este hombre ciego de nacimiento creyó y obedeció, fue al estanque de Siloé, se lavó en él, ¿qué ocurrió? Recibió de parte de Dios la bendición de ¿qué? De la sanación. Ahora, Cristo, nuestro Señor, el que otorga estas bendiciones, demanda que
que todos los hombres crean en Él como en Cristo. Y Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Cuál es el mal del hombre? El pecado. Todos los que estamos aquí, con excepción de los niños, somos ¿qué? No hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, en el mundo de hoy, tan lleno de grupos religiosos, hay 3 religiones que son monoteístas. Creen en un solo Dios. El resto de religiones son politeístas. Creen en muchos dioses. Y esas 3 religiones monoteístas que hay ahí en el mundo, que creen en un solo Dios, son los judíos, los musulmanes y nosotros, los cristianos. Esas son las 3 religiones monoteístas que hay sobre la tierra. Los judíos creen en un solo Dios, porque Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero los judíos, que son monoteístas, que creen en un solo Dios, no creen en quién. No creen en Jesús. Ellos no creen que Él es yo soy. La noche en que Judas vino con el grupo de soldados para arrestar a nuestro Señor Jesús, cuando llegó ahí el grupo y preguntaron, ¿quién es Jesús? ¿Qué contestó él? Yo soy. Dijo, yo soy. Si usted lo ha leído, cuando ellos escucharon su respuesta de yo soy, ¿sabe qué pasó? Cayeron al piso. Si alguien entra aquí y pregunta, ¿quién es Jaime Restrepo? Y yo digo, yo soy. No van a caer al piso. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, cuando ellos escucharon que Él dijo, yo soy, dice que el grupo, el séquito que llegó, se fue al piso. ¿Por qué? Porque sabían y entendieron muy bien qué significaba esa respuesta que dio. Cuando Dios escogió a Moisés, vamos a Éxodo capítulo 3, y le dijo, necesito que usted sea el libertador de mi pueblo. Ve a Egipto, libéralos a ellos, tráelos, vas a ser el guía de ellos. Y después de él presentarle excusa tras excusa y que Dios no se la aceptó, le dijo, bueno, yo llego allá. Y si ellos me preguntan, ¿quién me envió? ¿Yo qué les voy a decir? Entonces el Señor les declara de la siguiente manera. Éxodo capítulo 3, verso 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, lo que Jesús está diciendo aquí en Juan capítulo 8, verso 24, porque si no creéis que yo soy Él, ese de que habla Éxodo 3:14. Si ustedes no creen que yo soy ese que habló con Moisés en Éxodo 3:14, entonces ¿qué les va a pasar a ustedes? ¿Se van a morir? Si usted no cree que Jesús es Dios, si usted no cree que Jesús es el Mesías, si usted no cree que Jesús es el Dios Todopoderoso, si usted cree que Él es o fue un gran hombre, un gran maestro, un gran filósofo, por más que usted crea, eso, ¿qué le va a pasar? Nos vamos a morir en nuestros pecados. Porque la salvación, mi salvación, el perdón de mis pecados, depende de que yo crea
que Él es, yo soy. Los judíos creen en un Dios. Ellos creen que Jesús vino. Ellos creen que Él fue un profeta, pero ellos no creen que Él es Dios. Por eso lo mataron, por blasfemia. Porque Él decía que era ¿quién? El Hijo de Dios. Y al Él declarar que era el Hijo de Dios, estaba siendo igual a Dios. Por buena obra no te apedreamos, porque Él les dijo, bueno, ustedes han visto mis obras, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Y qué le dijeron? Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces ¿qué? Te haces Dios. Ahora, Cristo no solamente demanda que todos los hombres crean en Él como en Cristo. Los musulmanes también son monoteístas. Creen en un solo Dios, pero no creen que Jesús sea el Mesías. Y entre lo que se llama la comunidad cristiana del mundo, muchos dicen que creen en ¿quién? En Jesús. Pero unos creen que Él es un Dios con D minúscula, que Él fue creado, que Él es el arcángel Miguel, que Él no resucitó en cuerpo. Cuando la Biblia dice que Él sí resucitó en cuerpo, recuerden que en una ocasión, cuando ellos dijeron, lo estaban viendo allá, pensaban que veían un fantasma, y que Él dijo a ellos, mirad mis manos y mis pies, porque un espíritu no tiene ¿qué? Ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Sorprende que entre lo que se llama el mundo cristiano, muchos dicen que creen en Él, pero no están dispuestos a aceptarlo como el yo soy. Ahora, Cristo demanda que todos los hombres crean en Él. Cristo demanda en Lucas capítulo 13, verso 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué demanda Él? No solamente que creamos en Él como Dios, sino que también demanda que nos arrepintamos. Si no nos arrepentimos, ¿qué va a pasar? Todos vamos a perecer. Y también demanda, hermanos, en Hechos capítulo 8, verso 36, yendo por el camino, nos dice el texto, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si usted está pensando, amigo, en bautizarse, hay algo que lo impide, hay algo que me puede impedir a mí el bautismo. Por eso él preguntó, ¿aquí hay algo? ¿A mí qué me impide ser bautizado? Hay varias cosas que pueden impedirme a mí el ser bautizado. Una de ellas, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cristo demanda de todos los hombres que confiesen su nombre. Que si confesares con tu boca, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue la confesión de este hombre. Entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Cristo demanda que creamos en Él. Cristo demanda que nos arrepintamos. Cristo demanda que confesemos, que creemos que Él es ¿quién? El Hijo. Ahora, pero eso de yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué significa? ¿Usted entiende eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 5 dice,
5:16 en adelante. Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Jesús decía que Dios era su Padre. Y al decir que Dios era su Padre, entonces él se consideraba como hijo de Dios. Eso lo convertía en mi Padre. Mi hija André, mi hija Natalia, ellas no son yo, ellas no son yo. Ellas no, por el hecho de que sean mis hijas, no las convierte en Jaime, pero sí las convierte en mi misma naturaleza. ¿Cuál es mi naturaleza? Humana. Y si ellas son las hijas de Jaime, entonces tienen mi misma naturaleza, que es humana. Y si Jesús decía que Dios era su Padre, Él no estaba diciendo que Él era el Padre, Él estaba diciendo que Él tenía la misma naturaleza del Padre. ¿Y cuál es la naturaleza del Padre? Divina. Entonces, ¿era qué? Era Dios. Juan 10. Es impresionante, o se está quemando algo. Pensé que era algo que estaba como muy... Está echando candela. Juan 10. Dice en el verso 30: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y le dice en el verso 36: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué decía Jesús? Yo soy hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Él nunca dijo: soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Pero ninguno de nosotros es el hijo de Dios. Dios solamente tiene uno, a quien la Biblia declara el hijo de Dios. Y ese es Jesús. Y decir que Él era el hijo de Dios era decir que tenía la misma naturaleza de su Padre, naturaleza divina. Eso lo convertía en ¿qué? En Dios. ¿Tan Dios como quién? Como su Padre. Cristo demanda que todos los hombres crean en Él como el Cristo. Cristo demanda que todos los hombres se arrepientan de los pecados pasados. Cristo demanda que todos los hombres confiesen que Él es ¿quién? El Hijo de Dios. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando usted dice eso, tiene que entenderlo. Está confesando que cree que Jesús es ¿quién? Es Dios. Si usted no cree eso, si usted fue al bautismo creyendo un hijo de Dios, pero no Dios, déjeme decirle que entró allá un pecador seco y salió un pecador ¿qué? Mojado. Si eso fue lo que usted entendió cuando se bautizó, usted no está bautizado conforme a las Escrituras. Todavía sigue ¿qué?
en sus pecados. Usted no se ha bautizado como Dios lo enseñó. Y si se muere, déjame decirle que se va a ir para adelante. Ya sabe. Y Cristo demanda, hermanos, que todos los hombres que hayan creído, que se hayan arrepentido de sus pecados, que confiesen que Él es el Hijo de Dios, entonces sean sumergidos en agua, sean bautizados. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué quiere? Que sus pecados sean perdonados. Estamos hablando para aquel que aún no es hijo de Dios. Si usted quiere que sus pecados sean perdonados, Cristo ha sido claro. Tiene que creer que Él es el yo soy. Debe arrepentirse de su vida pasada. Debe confesar que usted cree que Él es el Hijo de Dios. Y debe ser bautizado en agua para recibir el perdón de sus pecados. Ahora, lo que salva no es la fe, ni el arrepentimiento, ni la confesión, ni el bautismo. El que salva es Jesús. Jesús es el Salvador. Esa es la realidad. En el libro de la... Bueno, para más adelantico lo vamos a ver. El bautismo es el último acto antes de la salvación. Como decía Simón Pedro, y Pablo lo declaró en Gálatas 3:27: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Me quiero vestir de Cristo, me quiero revestir de Él. ¿Qué tengo que hacer? Bautizar. El bautismo es la línea de demarcación al reino de Dios. Es el último paso para entrar a Cristo. Antes de uno ser bautizado, uno está fuera de Cristo. Y recuerden que las bendiciones espirituales son para los que están en Cristo. Hay dos clases de bendiciones en el mundo. Algunos creen que porque económicamente, materialmente, están recibiendo muchas cosas en el mundo, que Dios está con ellos. ¡Ay no! Miren Dios cómo me bendice. Antes yo andaba en bicicleta, ahora ando en avión. Antes vivía por allá en una casa, en una colina hecha con tablas y periódico y papel. Y mire, ahorita vivo en una mansión. Dios me ha bendecido. Bueno, yo no dudo que Dios lo haya bendecido, pero eso no quiere decir simplemente que porque su condición física, social, haya cambiado, usted esté con Dios, porque la misma Biblia declara que el agua cuando cae, no cae meramente en la finca de un cristiano, cae también en la del que sigue, del pecador, secuestrador, asesino o paramilitar que tiene esa finca también. El agua también le cae allá. Y cuando sale el sol por las mañanas, no solamente calienta mi casa, que soy hijo de Dios, calienta también la de todos mis vecinos que no son cristianos, porque la Biblia declara que Dios hace salir su sol ¿sobre quiénes? Sobre justos e injustos, y que hace llover sobre buenos y malos. Estas las bendiciones materiales son para quiénes? Son para todo el mundo. Hijos de Dios y no hijos de Dios, cristianos y no cristianos. Y eso no es garantía de que Dios esté conmigo. Dios está con todo el mundo, física y materialmente está con todo el mundo, buenos y malos. Pero hay otra bendición que no es para todo el mundo, es para los que están en ¿quién? En Cristo. Efesios, en el capítulo 1, verso 3 declara, Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Y dice ahí de qué clase: espiritual. Hay dos clases de bendiciones mencionadas en las Escrituras: las bendiciones materiales y las bendiciones espirituales. El hecho de que usted tenga bendiciones materiales no quiere decir que usted está bien con Dios. Porque en el mundo hay muchas personas malas que tienen hasta más cosas que yo. Cuando uno lee los Salmos, David decía que cuando vio a los malos enriquecerse
y prosperar más que los hijos de Dios, de cómo les iba de bien, las vacas no se les morían, siempre habían cosechas en sus fincas. Llegó a tener ¿qué? Envidia de ellos al ver la prosperidad de los impíos. Para un cristiano, hermanos, lo más importante no es la prosperidad material y física, debe ser la prosperidad que es espiritual y que es condicional. Aquí dice que las bendiciones espirituales están en donde? En Cristo, no fuera de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, no fuera de Cristo. A mí me dice un no hijo de Dios: mamá, ay, mire, yo sé que Dios lo escucha usted más que a mí. Pida por mi mamá, que la van a operar. Yo pido por ella, oro por ella, y si se sana, ¿quién la sana? Dios. ¿Y qué clase de bendición fue? No es una bendición espiritual, es una bendición ¿qué? Material, es una bendición física. Las bendiciones espirituales tienen que ver con la salvación, el perdón de los pecados, la comunión con Dios. Y esa solamente se recibe estando en Cristo. Ahora, hago esta aclaración porque algunos de mis hermanos tienen la idea de que si les está viendo bien, si les está yendo muy bien económicamente, es porque ¿qué? Están muy bien con Dios. Los malos están re mal con Dios y la verdad mejor que uno. ¿O no? No pasan hambre. Los hijos de ellos no se enferman. Los dioses sí. Lea el libro de los Salmos para que se dé cuenta de eso y que lo que dicen, hasta que tuve envidia de ellos cuando veía que yo, que era uno que luchaba por agradar a Dios, a mí me iba re mal. Salía de Guatemala para caer en Guatepeor. Y los otros que no estaban con Dios, no les faltaba absolutamente nada. Eso es un engaño, si pensamos de esa manera. Una serpiente, un general, un hombre ciego. Cada uno de ellos son casos en donde nosotros hemos de aprender que si queremos gozar del favor de Dios, de la bendición de Dios, creer meramente no es suficiente. Es más, no sirve. La fe sola, dice Santiago 2:22, la fe sola no salva. La fe tiene que estar acompañada de obediencia. Así fue en el caso de los israelitas con la serpiente, fue en el caso de Naamán con su lepra, y fue en el caso de este ciego de nacimiento. La salvación, hermanos, no está en el agua. El bautismo, el agua del bautismo, no tiene más poder para limpiarnos de los pecados que lo que hizo la serpiente de bronce en la sanidad de Israel, o lo que hizo el agua en la sanidad de Naamán, o lo que hizo el lobo con agua en el caso del ciego. La salvación, el poder de la salvación, está en la sangre del Hijo. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Con su sangre. ¿Qué tan negros y podridos son mis pecados? Dios y yo los sabemos. ¿Qué tan perversos, negros, oscuros son sus pecados? Eso lo sabe usted. Pero la sangre del Hijo de Dios tiene tal poder que me limpia a mí de todo eso. El poder está en la sangre de Dios. La iglesia fue comprada con la sangre
de Dios. Yo he sido comprado con sangre. Tan poderosa es su sangre, porque no es una sangre cualquiera, no es una sangre común y corriente. Nos dice Isaías en el capítulo 1, para que usted, si no es hijo de Dios, hasta el día de hoy no ha obedecido, no ha aceptado la instrucción divina de creer en Él y arrepentirse de su vida pasada, de confesarle como el Hijo de Dios. Si usted aún no ha sido bautizado, tiene la promesa del Hijo de Dios de que esto es lo que le va a pasar a usted. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancas. Porque eso es lo que hace la sangre del Hijo de Dios. Nos lava. ¿Qué se lava? Porque está sucio. Y si usted está sucio, si yo estoy sucio, hay algo que nos limpia. Y es la sangre del Hijo de Dios. El bautismo es el momento cuando la sangre de Jesús lava a los hombres de su pecado. Dice Romanos 6:3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El agua del bautismo, hermanos, es el lugar que Dios ha determinado en donde los hombres se ven. Es el momento en el cual el agua del bautismo es el momento, no el cómo, porque el cómo es Jesús. El agua del bautismo es el momento en el cual el hombre es limpiado de sus pecados, no con esa agua, sino con la sangre del Hijo de Dios. Y el bautismo, ahí es cuando mi fe, llevándome a obedecer, me otorga la salvación que solamente se halla en el Hijo de Dios. Dios declara que a un hombre su fe lo salva cuando es movido al arrepentimiento de sus pecados, confiesa el nombre de Jesús y es bautizado. Ahora, Dios pudo haber dado al hombre del siglo XXI en esta época una serpiente de bronce, como en el caso del pueblo de Israel. Dios pudo haber dicho, ustedes hoy siglo XXI, si quieren que sus pecados sean perdonados, lo único que tienen que hacer es ¿qué? Mirar a dónde está el asta con la serpiente. Pero Él ha dicho al hombre que el agua del bautismo es el momento de la salvación. No el cómo, el momento de la salvación. No el poder, porque el poder está en la sangre del Hijo. El bautismo es el momento en que uno entra a Cristo. El bautismo es el momento en que los pecados de uno son lavados. El bautismo es el momento en que uno nace de nuevo. El bautismo es el momento cuando uno resucita a una nueva vida. El bautismo es el momento cuando uno es añadido al reino de Dios. Y el bautismo, hermanos, es el momento cuando uno es salvo. Si todo eso ocurre en el momento en que uno es bautizado, entonces, ¿qué dice usted? Si usted aún no ha cumplido con estos requerimientos de parte del Señor, hoy, como decía el apóstol Pablo, es el día de salvación.